Bueno, acá estamos a todos. Muy buenas noches. Roberto que recién entró, a todos los que saludé antes, con mucha alegría. Ale, que hace muchos años estuvimos, él hablaba de un torneo de tenis y hace muchos años me invitó a mí 1 o 2 días desde prensa y estuvimos juntos en el Abierto de Buenos Aires o el Abierto de Argentina o de la República con los nombres que va cambiando de tenis. Y a todos un abrazo grande. Ahí veo Roberto y señora, un abrazo inmenso. Bueno, la idea es poder empezar ahora, los amigos de Facebook que no se ven, pero que están. Aclaro, David, Víctor, Ladislao, Carmen y Gustavo están sin cámara. Otra vez no es obligatorio, pero que por lo menos sepan que están sin cámara. Y alguien puso que graba la clase, generalmente Carmen la graba. Igual queda en YouTube, está siempre en YouTube esto, en YouTube y en Facebook. Esta clase no tiene sentido grabarla porque queda en el Facebook de Sabiduría Judía y queda en YouTube, abierto al público. Así que quien quiera difundirla está. Yo envié los links para poder verla hoy y quedan ahí. Así que sí, lo dejo grabando, pero no tiene demasiado más sentido que este. Esperen un poquito, que perfecto. Bueno, y a todos muy buenas noches. Jodestov, que empezamos hace poquitos días un nuevo mes, el mes de Adar 1, con mucha razón. Hay gente que no entiende cómo es que Adar 1. Hago una aclaración que hice muchas veces. El calendario judío tiene 12 meses o 13 meses. Cada 2 o 3 años, cada 2 o 3 años, no es un tema de elección simplemente personal, ya está pautado que en un ciclo de 21, de 19 años se agregan 7 años de 13 meses, con lo cual es cada 2 o cada 3, ya está bien pautado en ese calendario, se agrega un mes. ¿Por qué se agrega un mes? Porque el calendario judío es únicamente solar. Los meses son lunares, pero el calendario es solar. Pesaj tiene que caer siempre en primavera. Y como si tuviera 12 meses de 29 o 30 días, siempre habría un atraso de 11 días, siempre habría un atraso de 11 días en el calendario judío. Pesaj dejaría de caer en primavera para caer las Pascuas judías en cualquier momento del año, como ocurre con el calendario musulmán, que el Ramadán cae en cualquier momento del año y cada año cae 11 días más atrás. Como el calendario judío es solar, y es importantísimo que la fiesta de Pascua judía caiga en el comienzo de primavera, cada 2 o 3 años, de una forma ya preestudiada y predeterminada, agregamos un mes entero. Ese mes que se agrega, apaguemos los micrófonos, gracias. Ese mes que se agrega es el mes de Adar. Hay un mes Adar que es el mes que se duplica o que queda simplemente como uno. Un solo Adar o un Adar y otro Adar más. ¿Por qué el mes de Adar y no cualquier otro mes? Porque el mes de Adar es el mes anterior al mes de Nisan, al mes de Pesaj. Si los cálculos son que no llovió lo suficiente, o que todavía no empezaron a florecer las plantas, o que todavía los animales no entraron en celo, es que falta un mes más para comenzar la primavera. Como canta Palito Ortega, para los que no son argentinos, un gran cantante que revolucionó la música en la Argentina, y para los sudamericanos lo conocen también. Ya llegó la primavera, que había uno de los temas de Palito Ortega, y la primavera a veces no llega. Entonces, cuando veían que no llegaba, primero era visual, determinaban un mes más. Después entendieron que había un cálculo astronómico y fijaron con ese cálculo astronómico, no gastronómico, ese cálculo astronómico, que cada 2 o 3 años hay que agregar un mes más.
¿Qué mes se agrega? Rápidamente ustedes van a decir el mes de Adar 2, porque siempre hay un solo Adar. La respuesta es no, porque siempre hay un solo Adar. Siempre hay un solo Adar. Y Adar es el mes donde cae la festividad de Purim, que es siempre un mes antes de Pascua, de Pesaj, de la fiesta de Pesaj, que es el 14 de Nisan. El mes que se agrega, cuando se agrega cada 2 o 3 años, vuelvo a repetir, 9 veces, 7 veces en 19 años, el mes que se agrega 7 veces en 19 años es Adar 1. Vuelvo a repetir, alguien dice, Fabián, pero estás loco, rabino, ¿cómo el que se agrega es el 1 y no el 2? Porque siempre hay un Adar, que es el que está antes de Pesaj, del mes de Nisan, que entre Purim, la festividad de Purim y la festividad de Pesaj, siempre hay un mes. Siempre, no importa que ese calendario tenga 12 meses o 13 meses. Cuando agregamos un Adar, es Adar 1, porque el Adar que siempre está o es Adar único o es Adar 2. El que se agrega es siempre Adar 1. ¿Qué significa esto? Hace 4 o 5 días comenzamos el mes de Adar 1, después va a venir Adar 2 y recién después va a venir Nisan, el mes de las Pascuas judías, el mes de Pesaj. Así que estamos comenzando el día 5, en la mayor parte de los lugares donde estamos, en algunos el día 4 aún, porque no anocheció, o estamos anocheciendo, del día 4 del mes de Adar 1, es el único mes que hay 1 y 2. Todos los meses del calendario judío son Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Heshvan, Tishrei, simplemente nombres. Enrique, Susana, Judith, Ale. Nombres, nombres. El único nombre que tiene Adar 1 y Adar 2 es Adar, y el que se agrega es Adar 1, no Adar 2. Porque el Adar 2 es el mes que siempre va antes de Nisan y el mes donde cae la fiesta de Purim. ¿Sí? El mes donde cae la fiesta de Purim. Y la fiesta de Purim va siempre un mes antes de las Pascuas judías de Pesaj, que es la fiesta de la primavera, la fiesta de la libertad, la fiesta del comienzo de la cosecha, todas las implicancias que ya volveremos a estudiar en algún momento. Así que estamos en Adar 1, una alegría enorme que esté el amigo Enrique. Para los que no lo conocen, que algunos pueden no conocerlo, primero es un gran amigo, es un diácono, miembro fundamental, fundante y central del diálogo interreligioso aquí en Mendoza, y que aparte de todo eso, es y fue alumno durante muchísimo tiempo al principio de la pandemia, meses enteros que no se perdía una. ¿Sí? Él y Nancy, que está atrás seguramente o al costado, muchas veces escuchando la clase. Así que un abrazo enorme a Susana, a Judith, a Carmen, a las Carmen que estaban entrando. Gracias, Ran. Shalom, shalom. Bueno, bien. A todos un abrazo grande. Y a Sarita, que entiendo que es Sarita, nuevamente por el nombre, te agradezco. Y a todos un abrazo muy grande. Bueno, el tema de hoy no es Adar, no es el calendario judío, no es la fecha donde estamos, pero entiendo que es fundamental e importante explicar algo que es central en la identidad judía y es central en la identidad humana, porque somos lo que hacemos. Y lo que hacemos tiene que ver con el tiempo, uno de los valores centrales y sagrados de nuestra vida. Sagrados, profanos, importantes o intrascendentes de acuerdo a cómo dediquemos, a qué dediquemos y qué hagamos con ese tiempo, que es el problema más grave que tenemos todos. ¿Qué hacemos con el tiempo ocioso? ¿Qué hacemos con el tiempo ocupado? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Cuánto vale mi tiempo? Porque el único ser con tiempo ilimitado es Dios. Por eso no podemos ni hablar de Él, ni entenderlo, ni juzgar, ni hablar nada de lo que Él es. Él es y nada más. Y lo que tiene Dios de diferente es que Dios es eterno, concepto que es absolutamente absurdo e inentendible para cualquier
persona o cualquier ser vivo o cualquier elemento de la naturaleza que básicamente tenemos el concepto de finitud. Entonces, ese manejo del tiempo es fundamental en la identidad judía, es fundamental en el ser. Por eso es tan importante en la tradición judía el calendario, porque el calendario, el Shabbat, las festividades, el comienzo de mes implica la santidad del tiempo, el consagrar el tiempo, que no dé lo mismo ayer que anteayer. Jaime Rubén, el amigo Jaime Podcarny, que lo presenté muchas veces, amigo y conocido hace muchos años, al principio cuando fui rabino en La Plata y de ahí en más, por muchos años con muchas cosas en común, que la pandemia y Zoom hizo que nos reencontremos todavía. A veces la incapacidad mía, la falta de tiempo, la vida hizo que no nos abracemos aún personalmente, pero nos reencontramos. La pasó muy mal el último mes, muy mal. En algún momento estuvo más allá que acá, problemas cardíacos y una serie de casualidades, una serie de suertes. Dios quiso y la fortaleza y la familia de que esté ahora escuchando la clase y recuperándose. Así que dedicamos la Refuah Shleimah, las últimas 3 clases, o tres clases, a la recuperación de Jaime Rubén, y es una alegría que se esté recuperando con nosotros acá. Y así que primero eso, y en segundo lugar, nuevamente esto que yo hablo del tiempo y el calendario. Por eso, esto es un comentario para los no judíos que escuchan las clases, que son muchos. Uno de los problemas más grandes cuando los judíos perdemos nuestra identidad es que perdemos nuestro calendario. Entonces, no hay duda que yo hoy estoy en el 13 de febrero y yo tengo que saber mañana, 14 de febrero, en gran parte del mundo que vivo se celebra San Valentín, el Día del Amor, de los enamorados, etc. Y no está mal que yo sea parte de ese mundo, pero San Valentín no es judío y aparte del 13 de febrero hay un calendario judío y el calendario judío, aparte de febrero, marca principios que tienen que ver también con mi vida, como febrero, marzo y abril. Entonces no estoy desestimando el calendario que rige mi vida comercial, que rige la vida impositiva, que rige la vida futbolera, que rige el calendario escolar, que es el calendario de enero, febrero, marzo, abril, el calendario gregoriano, que no es ni mejor ni peor que otro, pero es el que el mundo aceptó y reconoció como central para manejar nuestras vidas. Entonces yo no estoy diciendo que no tiene un valor, pero estoy diciendo que para la tradición judía y para cualquiera, el manejo del tiempo, la administración del tiempo, es un elemento central en una identidad judía, cristiana, musulmana, argentina, boliviana, norteamericana, peruana, homosexual, heterosexual, en las identidades que tenemos cada uno de nosotros, que son múltiples, porque yo no soy una sola cosa. El manejo del tiempo y cómo manejo un calendario es fundamental. ¿Sí? Eso por un lado. Hoy dijimos que vamos a estudiar la segunda parte, una continuación de los 10 mandamientos. Eso fue lo que publiqué, eso fue lo que publicamos como IEDA. Y quien no vio la clase pasada, que tiene todo el derecho de no haberla visto, lo invito a que la mire en YouTube y o en Facebook y busca todas las clases pasadas que hay de los martes, que están todas grabadas, y algunas de la época de pandemia, no pandemia, algunas anteriores que también están grabadas en YouTube y en otros espacios. ¿De qué hablamos? De la importancia de los 10 mandamientos, de la importancia de la ley. Hablamos de un montón de conceptos básicos que rodean este concepto de entregar la ley. Que cuando Dios nos dio la ley, el concepto revolucionario que tiene la Torá no son cuáles son esas 10 leyes solamente, o estos 10 mandamientos que el mundo cristiano interpreta de una forma y el mundo judío tiene varias versiones también de cuáles son o cuáles no son estos 10 mandamientos, qué importancia tienen, qué importancia no tienen, qué quiso decir Dios en cada uno de los mandamientos hacia el hombre,
etcétera, etcétera, todas las posibilidades que pueda haber, que seguramente las vamos a ir estudiando en mucho tiempo. Lo que hablamos es esto central de cumplir la ley. Esto que viene Dios y dice, vos querés ser un pueblo, querés ser libre, bueno, hay que cumplir una ley. Y esa ley está basada, entre otras cosas, en lo que el suegro de Moshe, Yitro, Jetro, como cada uno lo traduzca en la Biblia que cada uno tenga, el suegro de Moshe, el papá de Chipora, de Sefora, el abuelo de los hijos de Moshe, de Moisés, le dijo a Moisés, vos no podés administrar el poder solo, vos tenés que dividir el poder. Y ese principio de la división de poderes, ese principio de que un juez no puede juzgar todo el tiempo una sola persona, porque esto, más allá de generar un concepto de dictadura, lo que genera es la incapacidad de una persona de hacerse cargo de todo. Con lo cual, para recibir la ley, el primer principio es que a la ley hay que cumplirla y el segundo principio tiene que haber división de poderes. Y no todos podemos todo, con lo cual hay que poder delegar. Cuando Yitro le da ese consejo a Moisés, Moisés lo hace, automáticamente Dios le dice, ahora te doy los 10 mandamientos a vos y al pueblo de Israel. No aparece por un intermediario, Dios intenta aparecer en la primera y única, de acuerdo a la tradición judía, revelación de Dios multitudinaria a todos los que quisieron estar. Dios se le revela a todos, no a Moisés, no a Mahoma, no a Jesús, no a Isaac, no a Eliau, a Elías. Se le revela a todo el pueblo no lo puede sostener, es muy difícil bancársela, aceptar esto, y el pueblo necesita que Moisés le hable al pueblo de Israel y que Dios le hable a Moisés, porque no pueden soportar, quiero aclarar, probablemente no ellos porque venían de la esclavitud, cualquiera de nosotros, si yo voy caminando por la calle y desde una zarza ardiente o desde una nube me aparece una voz, o si en ningún lugar de Mendoza llueve, pero donde yo camino me llueve, me vuelvo loco, me interno en un psiquiátrico, no creo que Dios se me está revelando. Es muy difícil entender este concepto. Yo diría que para los hombres es prácticamente imposible entender el concepto de revelación lisa y llana, más allá de lo que yo sostengo que es la verdadera revelación, que es poder ver a Dios cuando uno ayuda, poder ver a Dios en la mujer que uno ama, en el hombre que uno ama, poder ver a Dios en un hijo, poder ver a Dios en el sufrimiento del doliente, del que se muere, del enfermo, ver a Dios en los padres, en los abuelos, poder ver a Dios en un deportista que logró un logro, poder ver a Dios en la naturaleza, en una montaña. Ahora, poder ver a Dios en las fuerzas internas que saco cuando no entiendo de dónde las saco para tener más fuerza para seguir peleando por algo que vale la pena. Poder ver a Dios en la salida para dejar una dependencia como la droga, el alcohol o el juego. Seguramente hay muchas formas, pero entender esto que Dios me habla es muy complicado. Básicamente, a los que les habló en serio y el mundo cree que les habló, pasaron a la historia y trascendieron. El resto están internados en un psiquiátrico y dicen pavadas. Y quién sabe si Dios les habló y nosotros somos incapaces de entenderlo o realmente están locos. ¿Cuál es el límite entre la cordura y la locura en ese caso? No lo sé. Dios se le revela al pueblo de Israel en el monte Sinaí, se le revela a todo el pueblo. El pueblo escucha un poquito, ve un poquito este fuego, sonido, fuera de tiempo, acronológico, este desorden que hay. Y de ese desorden en algún momento baja Moisés con lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Que vuelvo a repetir algo que es importante para mí que se entienda. De acuerdo a la tradición judía, de acuerdo a cómo interpreta el Talmud, en un concepto muy mal manejado y muy mal entendido y perversamente transmitido, que se llama, pero que es correcto y que es judío, el problema es la mala interpretación, no el concepto.
que se llama Bnei Noach. Toda la humanidad tenemos que cumplir 7 preceptos de Noé, de acuerdo al Talmud y a la tradición judía. Estos 7 preceptos tienen que ver con tener tribunales, tiene que ver con no comer carne viva, con no matar, tiene que ver con conceptos de esa índole. Toda la humanidad tiene que cumplir, de acuerdo a la tradición judía, estos 7 preceptos, no los 10 mandamientos. No los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos son una base moral en Occidente, sí, pero a mí no me preocupa tanto qué dicen. A mí lo que me preocupa, apaguemos los micrófonos, a mí lo que me preocupa o lo que me molesta es que la humanidad no entienda el concepto de ley. Por supuesto que hay leyes injustas, pero nos metemos en un tema muchísimo más complejo. ¿Cuál es? ¿Quién la determina? Porque cuando alguno diga una definición, voy a decir, esa persona aceptó la esclavitud y aceptó el maltrato a la mujer, quien sea, judío o cristiano, no, sin atacar a nadie, y muchos de los que voy a hablar fueron grandes hombres, y grandes hombres en el judaísmo, en la cristiandad y en la humanidad, pero a veces defendíamos leyes naturales, que llamábamos naturales u obvias, pero defendiendo la esclavitud o el maltrato o la violencia contra la mujer o la infancia o otras cosas que tenían que ver con otra época, que no pretendo juzgar ni entender. Pero el concepto de ley, de que el hombre debe cumplir una ley, creo que es el concepto central en los 10 mandamientos. Y seguramente en la clase que viene vamos a volver a estudiar por vez número 5 o 4 en estos 4 años un midrash hermosísimo del Talmud, del cual se puede aprender muchísimo acerca de si Enrique, Roberto, Anderson, Lili o yo elegimos cumplir la ley o no nos queda opción. Acerca de si yo elijo frenar en un semáforo rojo, porque si no freno en el semáforo en Colorado, choco, pero en realidad me multan. Cuando vine manejando ahora de Buenos Aires a Mendoza, que venimos manejando, yo respeté la velocidad máxima. La respeté por muchas normas. Y les voy a explicar por qué. Porque a los 56 años, de que tengo 50, entendí que si corro llego 20 minutos antes un viaje de 12 horas y no gano nada. Que consumo más nafta, que pago más multas, pero por sobre todo lo que entendí a los 50 años, que mi familia corre el peligro de un accidente mortal infinitas veces más que si respeto la velocidad máxima. Pero yo tardé 45 o 50 años en entenderlo, porque la gracia era ir a 140 y no a 110. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque nos creemos inteligentes, porque tenemos que llegar 20 minutos antes, porque tenemos que sacar un provecho. ¿Qué estoy diciendo? Que a veces el concepto de ley lo cumplimos porque si no nos castigan, porque si no nos va mal. Entonces de eso hablamos la semana pasada, vamos a hablar un poco de este concepto de cómo es que uno elige cumplir o no cumplir la ley, seguramente la semana que viene, estudiando 1 o 2 Midrashim. Midrashim son enseñanzas de los sabios judíos de cosas que interpretan o leyendas que existían del mundo griego, del mundo en general, pero que unen las enseñanzas a los textos de la Torá o de la Biblia hebrea, y el Talmud intenta enseñar cosas mediante esos Midrashim, o fábulas o enseñanzas que pudieron haber sido ciertas o no. No son tan trascendentes la certeza de si el zorro habló y dijo que las uvas están amargas. Lo que quisieron enseñar cuando dijo Agriam est, en la poesía, creo que de Sopo, zorra et uvam, es que cuando uno no llega a algo, le parece imposible, empieza a hablar mal. Como él no llegaba a las uvas, dijo que estaban agrias. ¿Sí? El esfuerzo hay que hacer para llegar a esas uvas. No es ese Edipo, o no es Edipo, no. Edipo es el complejo de Edipo. Ahora me van a decir de quién es la poesía Zorra et Ubam, la enseñanza. ¿De quién, Eduardo? Esopo. Esopo, puede ser eso. Puede ser Esopo. Yo la estudié en el secundario en latín. Tuve la virtud de estudiar en mi secundario en latín, por eso puedo citar Zorro et Ubam.
y no contar el zorro y las uvas, y me la recuerdo partecita en latín. Pero esto tiene que ver con concepto amplio. Lo que dije es que hoy íbamos a estudiar los 10 mandamientos en sí mismos. ¿Qué dicen? Y expliqué que iba a enseñar algo, que cuáles son esos 10 mandamientos. En primer lugar, la tradición judía no dice, acá empiezan los 10 mandamientos, acá terminan los 10 mandamientos. Hay una escena que es la revelación del Sinaí, que en la tradición judía ocupa 15 o 20 capítulos del libro de Éxodo. Pero la propia tradición fue entendiendo que hay como un núcleo central que llamamos los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos se repiten de alguna forma en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés les cuenta lo que pasó a los hijos de los que estuvieron en el Sinaí y cambia levemente algunas palabras, cambiando el sentido de algunos mandamientos por completo. ¿Sí? Repite cambiando algunas palabras. Cuando en catequesis se enseña los 10 mandamientos, se enseña los 10 mandamientos como los entiende el cristianismo. ¿Sí? Por ejemplo, respetará las festividades. No está ni bien ni mal, es como interpreta el cristianismo. Cada grupo interpreta el texto y lo traduce como puede, como sabe, como cree, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus verdades. ¿Sí? Claramente, si yo quiero saber cuál es el texto original, tengo que ir a Éxodo 20. No hay otra, no hay otra. Y tengo que ir a las versiones de Éxodo 20, sí, santificar la fiesta, gracias Elena, pero tengo que ir al texto original. Y entendiendo que el texto original es en hebreo, y quien no lo tiene se tiene que enfrentar al texto y las traducciones, y quien lo tiene se tiene que enfrentar a los diferentes textos que existen, a veces de diferencia de palabra o letra, entre todas las Biblias encontradas en la antigüedad, para poder entender cuál es lo que pasó. Lo que está claro es que todo lo que uno lee es interpretación, todo, y mi interpretación es la correcta porque es mía. Pero ojo, cuando yo creo que mi interpretación es la única y desestimo y trato de idólatras, estúpidos, ignorantes, incapaces, delincuentes, transgresores, a quien no comparte mi lectura. Porque es muy peligroso, que es muy peligroso. Cuando yo lo digo sobre otro, habla pésimo de mí, pero cuando otro lo dice sobre mí, me elimina. Entonces es contrario al concepto de Dios y de revelación, que al menos tengo yo y tenemos muchísimas personas de todas las tradiciones, otros no las tendrán de nuestras mismas tradiciones, lamentablemente es así, es parte de otras verdades también. ¿Qué es lo que dice Éxodo 20? Hago un comentario más. En el Talmud, y alguna vez lo vamos a estudiar, hay un rabino que cuando hablan, alguien dice, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Un rabino dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Llama la atención. Un primer razonamiento es que los rabinos de la época de la Mishnah y el Talmud, la mayoría no sabían Torah. Es posible, esto lo dicen grandes autores, no lo digo yo. Y una segunda posibilidad es que no está tan claro cuáles son o cuáles dejan de ser los 10 mandamientos en la tradición judía. Un tercer elemento que hoy no vamos a hablar es si los 10 mandamientos son tan importantes, ¿por qué en ninguno de los 3 rezos diarios de la tradición judía, o los 4 incluyendo cuando rezamos en Shabbat y en festividades, o los 5 cuando rezamos el quinto servicio, el día del perdón en Yom Kippur, en ningún momento de ninguno de esos rezos de todos los días se reza los 10 mandamientos? Y déjenme agregar algo más. Y Enrique y Elena me van a corregir. En ningún momento de la misa, de la Santa Misa, de ningún tipo, en ninguna misa, salvo que el cura elija que la lectura del Antiguo Testamento y la lectura del Nuevo Testamento sea referido a los 10 mandamientos,
se leen los 10 mandamientos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no son importantes? No. Estoy diciendo lo que dijo Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Lo esencial es invisible a los ojos. Si es tan central los 10 mandamientos, como cuernos, como diantres, ¿cómo es posible que esos 10 mandamientos no sean centrales en el rezo judío, en el rezo musulmán, en el rezo cristiano, de cualquier índole, católico en particular? ¿Cómo es posible? ¿Se puede rezar los 10 mandamientos? Sí, en la mayoría de los sidurim, de los libros de rezo judío, hay un apéndice donde hay cantidad de bendiciones y aparecen los 10 mandamientos. Y yo alguna vez en mi vida los he leído. Pero ¿por qué no se leen los 10 mandamientos si no son parte del rezo? Lo dejamos para otra clase. Quiero decir que una vez yo lo leí emocionado, parado frente al monasterio de Santa Caterina, que está en el Sinaí, en uno de los supuestos montes Sinaí, donde supuestamente estuvo parado Moisés. 3 kilómetros a la izquierda, 4 a la derecha, 100 metros más para arriba, 50 para abajo. Estuve ahí y me puse tefilim. De noche hace 5 grados bajo cero, de día hace 40 grados sobre cero, porque es desierto. Y mientras me iba desvistiendo a las 7 de la mañana, después de haber empezado a subir el monte a las 4 y media de la mañana, con una mochila llena de abrigos, porque hacía mucho calor, me imaginé el pueblo de Israel abajo, entonces era un momento para leer los 10 mandamientos. Pero normalmente en mi rezo diario no lo rezo nunca, porque no es parte. ¿La puedo rezar? Sí, se puede agregar, pero no la rezás. ¿Por qué? Es una causa, es un tema en sí mismo muy interesante. Eso es uno de los temas centrales de los 10 mandamientos. También, ¿cuáles son? Vamos ahora 20 minutitos, 25 minutos a leer y a analizar. Los que, insisto, que tengan una notebook, una tablet, que lo vean en la televisión, que lo puedan ver grande para no tener que hacer un esfuerzo. Y si no, buscan un texto de la Biblia que tengan en el libro de Éxodo, los primeros 5 libros de la Torá, los libros de Moisés, el Pentateuco. El segundo se llama Éxodo, el primero Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Bereshit, Shmot, Baikra, Bemidbar y Devarim. En el segundo, que es Éxodo, Shmot, capítulo 20, dice lo siguiente. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre o de la esclavitud. Me gusta más a mí. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el día séptimo, en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo al día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. El Señor
todo el prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos. Hay una tradición que dice que escucharon todo eso y después fueron a hablarle a Moisés y le dijeron, Moisés, habla vos con nosotros, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y una segunda, que es la que el Talmud más sostiene, es lo que cuando el pueblo empezó a escuchar la voz de Dios, la primera palabra, la primera letra, el primer sonido, rápido fue a Moisés y le dijo, basta, no estamos preparados para esto. No estamos preparados, no sabemos entenderlo, no somos tan puros, no tenemos esta capacidad. Y por otra parte, existe una tradición occidental mayoritariamente, que no creo que sea oriental, desconozco, de que Dios sirve para los momentos difíciles y está cuando alguien se muere o después de muerto, donde el rol de escuchar a Dios y tener un vínculo con Dios, lo que llamamos espiritualidad en general, tiene que ver no con cada momento de mi vida, incluida la muerte, sino tiene que ver con la muerte. Sí es cierto que el estar vivo me limita, porque el tiempo, la finitud de tiempo y lugar a mí y a todos ustedes nos limita. Y suponemos que en la muerte perdemos ese límite. Por eso suponemos, decimos, entendemos desde muchas tradiciones que el muerto está con Dios o está en cielo o está en el paraíso o está en algún lugar donde su vínculo con la eternidad es diferente o más amplio o mejor. ¿Por qué? Porque no tienen la finitud de todo sentido que tenemos nosotros, porque mis abuelos, los padres de muchos de ustedes, hermanos, amigos, maestros que ya no están, no tienen la finitud del tiempo y el espacio. Entonces ellos sí se pueden, podrían hipotéticamente en ese más allá tener un vínculo con Dios diferente. El pueblo no lo entiende, un pueblo esclavo, un pueblo limitado. Nosotros, todos, van y le dicen a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, porque no nos hable Dios, porque si no nos morimos, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba, y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Moisés le dijo, no pasa nada, muchachos, si lo hizo Dios es porque puede. El pueblo no quiso, se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Después sigue todo el episodio del Sinaí. Hay una parte que vuelvo a verlo porque me gusta verlos. Hay una parte central que para mí es fundamental, que es parte de la humanidad y del concepto de revelación de Dios, no al pueblo judío, sino a todos los seres humanos. Entendamos como entendamos la divinidad y entendamos como entendamos la revelación, que es la necesidad de rechazar, que es parte de la humanidad. Moisés baja en el capítulo 34 y Dios viene y le dice, 32 o 34 de Éxodo, ahora no lo recuerdo, pero por ahí anda, y Dios le dice a Moisés, el pueblo construyó un becerro y están festejando a otros dioses. Moisés no es que no le cree, pero no reacciona hasta que no lo ve, porque corazón que no ve, sí, corazón que no siente. Entonces Moisés no reacciona, no es que no le cree a Dios, tal vez no le creyó, pero no reacciona. Cuando lo ve, tira o se le caen las tablas, no importa. El hebreo es muy dudoso, tira, se le caen las tablas. ¿De qué las tira? De impotencia, de bronca, de angustia. Se le caen. ¿Por qué se le caen? Porque no tenía tanta fuerza para sostener cuando entendía que la tarea no era la correcta. A veces estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo del mundo, o muchísimo más esfuerzo aún, cuando nos creemos capaces de algo, pero cuando algo nos dice que ya no podemos, no podemos ni con la 10ª parte de lo que antes podíamos. Porque nos damos por vencido, que por otra parte es totalmente humano y válido. Y válido. Hay gente que pelea para recuperarse de una enfermedad
3 veces, en forma terrible, y merecen una medalla a la humanidad y al esfuerzo. Y la cuarta vez se dejan morir, quieren morir, no quieren más. Me dice, pero peleaste tantas veces, ¿por qué no haces un poco más? Porque no quiero, no tengo ganas, porque no vale la pena, porque ya no entiendo. Y tienen derecho y razón. Tienen derecho y razón. Tenemos derecho y razón en bajar los brazos. Pero Moisés cargaba algo muy pesado y de golpe se le cae en rompe. La rompe adrede, se le cae, porque perdió la fuerza. ¿Por qué lo digo? Porque estos grandes se parece, no estoy comparando el momento, pero en la historia de la humanidad tienen comparación. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó a la humanidad, la independencia norteamericana marcó a la humanidad, la Constitución norteamericana marcó a la humanidad. Sin embargo, los Estados Unidos de América siguieron sosteniendo la esclavitud en la mitad de los estados 80 a 90 años y siguieron sosteniendo la segregación racial 200 años. Sin embargo, la Revolución Francesa causó que el señor Guillotin invente un aparato donde asesinaban centenares de muchachos por día y termina en un hombre absolutamente admirado, criticado, que no tuvo que ver con la democracia y con el pluralismo, que se llamó Napoleón. Y antes de Napoleón, la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad era para los que pensaban como yo, porque si no, bajo la guillotina murieron no sé cuántos miles y la pasaron muy mal. Ahora, ¿esto le quita valor a la Revolución Francesa? No. ¿Le quita valor a la Constitución norteamericana? No. Marcaron la historia de la humanidad. Hay como una necesidad en el hombre de dar de María la Paz 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. De hacer un gran logro y resistirse a ese gran logro. Lo estamos viendo hoy con Israel y con el terrorismo. Hay un cambio muy grande que no podemos no verlo después de la Segunda Guerra Mundial, que aunque UNICEF, UNRWA, Naciones Unidas sean cómplices de lo que lo son, sin duda cumplen un rol fundamental y el mundo avanzó después del 45. Menos mal. Ahora, hay momentos donde retrocedemos 5 pasos. Estamos mucho mejor. Cuesta a veces verlo porque innecesariamente vemos el bosque y no el árbol. Vemos la hojita del árbol y no el bosque. Vemos microscópicamente una hojita y no vemos el bosque. El bosque tiene que ver con que estamos mucho mejor. Entonces, la Revolución Francesa, la independencia norteamericana, con todos los atrasos que hubo, con toda la violencia que hubo, Francia, 110 años después de la Revolución Francesa, le hacen el juicio a Dreyfus. ¿Cómo avanzó? Estados Unidos tardó nada más que 215 años en tener un presidente negro. 210 años, nada más. Y todavía, menos mal que no hay una mujer en el país más pluralista del mundo en el cargo de presidente. Menos mal. Fíjense cómo nos cuesta avanzar. Pero esto nos quita que avanzamos. Entonces, ¿por qué Moisés rompe las tablas? Moisés rompe las tablas porque el avance era muy grande, pero el pueblo no lo pudo entender. E inmediatamente Dios le dice, ¿la rompiste? Sí, anda arriba, escribíla de vuelta y bajá. El pueblo no va a cambiar mucho, pero no rompa más ninguna tabla, que no se te vayan a caer, romper. Anda arriba, escribíla de vuelta, bajá. Y volvió con otras tablas. Esas tablas nunca se cumplieron del todo, nadie. Igual que las primeras, pero ya no se rompieron más. Pero ya no se rompieron más. Vamos un poquito de vuelta a los 10 mandamientos, vamos a ver aunque sea el primero o el segundo. El primer mandamiento es el mandamiento central, que es el más difícil de aceptar, del cual provienen todos los demás. Yo no voy a explicarles a ustedes qué es Dios, quién es Dios y qué es creer en Dios, porque no tengo capacidad de hacerlo y no creo que nadie lo tenga. Pero sí creo, y cada vez me lo explican más, y cada vez lo entiendo más, y me cuesta mucho entender, y que me lo explican más en serio. Hay 2 personas que me lo explican mucho desde el amor y desde el creer.
Una es un hombre del Opus Dei, un amigo, un maestro, Diego, que es lo importante, que lo central en la vida es tenerlo a Dios presente como causa, principio y fin de todo. Y de ahí se deduce todo. Todo, no una cosa. No me está explicando qué es Dios, sino que Dios como fuente de todo. Y esto es el primer mandamiento. El primer mandamiento no tiene que ver con hacer nada. Yo soy Dios, tú Dios. ¿Qué Dios? El Dios de Carmen, el Dios del otro, el Dios del... Tu Dios, el tuyo, el que cada uno tiene, el tuyo, el propio, personal. Yo soy Dios, tú Dios, no el que yo te quiero imponer a vos, que te saqué de la tierra de Egipto. Dios que sacó al pueblo judío de la tierra de Egipto de la esclavitud. Es decir, Dios como fuente de libertad, Dios como fuente de elección, Dios como fuente de responsabilidad, porque ese es el concepto, primer concepto de la ley. Para respetar la ley yo tengo que ser libre, que yo podía haber ido a Buenos Aires a 150 y vuelto a 190. Porque yo puedo cometer todos los delitos que quiero porque soy libre de cometerlos. Pero yo elijo por mi responsabilidad no hacerlo. Y elijo por mi responsabilidad cumplir la ley. La ley del país que establece el Código Civil, el Código Comercial, el Código Penal, la Constitución Nacional, los decretos, la ley de tránsito, la ley moral, ética, la ley de mi propia tradición, la ley que me autoimpongo. Yo decido cumplir y ser bueno, o no, o meter la pata y arruinar la vida de los demás, cosa que hice e hicimos más de una vez muchos de nosotros. Y yo decido arrepentirme o cumplir, pero el principio base de todo esto es, yo soy Dios, tú Dios, tú Dios. Este tu Dios va en contra de cualquier fundamentalismo, del que dice Dios es el mío y el que no cree en el mío no está redimido, no está salvo, el que no cree en el mío puede ser exterminado porque fue a bailar el 7 de octubre a una playa, el que no es mío puede ser quemado en un auto de fe, que no, tu Dios. Hay muchas formas de entender e interpretar a Dios. Los judíos tenemos muchas, cada judío hay una ley y una identidad judía que nos marca a todos. Pero yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. ¿Para qué? Para ser libre. ¿Para qué? Para no tener otros dioses. El segundo, y ahí dejé, no tendrás otros dioses delante de mí. Y acá es interesante, porque tanto la tradición judía como la cristiana posteriormente no entienden que cada uno es un mandamiento de forma tal que habría como 18. Entienden que ahora aparece un segundo mandamiento que tiene que ver no a la idolatría. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres. Y la segunda parte la dejo para otra vez. Para la tradición judía viene acá que los judíos no hacemos imágenes de ningún tipo que represente nada vinculado a Dios. Cosa que es más o menos cierto, bastante cierta, no del todo, pero es bastante cierta. De ahí viene el concepto que algunos judíos tienen de no sacar fotos, de no poner fotos en una tumba, o de no... Ahora, en un templo, en una sinagoga judía, no hay imágenes. Dios no tiene imágenes y no las puede tener por este concepto de que no sabemos qué es ni quién es, reconocemos su existencia, que está basado en este segundo mandamiento, que tiene que ver con no tendrás otros dioses delante de mí, no harás ningún ídolo, ni semejanza, ni nada que se encuentre, esto desde la tradición judía es interpretado así. Sigo la última parte que dije que no, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, celoso es que crees en mí, no en otros, que castigo la iniquidad de los padres hasta sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
no tomarás, acá aparece el concepto de la carga, de la responsabilidad de lo que hacen mis padres, mis abuelos, y de la carga de la responsabilidad de lo que yo hago en mis hijos y mis nietos. Y quieren que les diga la verdad, no importa cuánto me guste o no me guste, sin lugar a dudas yo tengo que ver con lo que mis padres son y mis abuelos fueron, y sin lugar a duda los méritos de ellos yo los voy a recibir, y sin lugar a duda los errores de ellos yo los voy a recibir. Pero acá habla de un concepto mucho más amplio. Lo malo dura hasta la cuarta generación, lo bueno dura para la eternidad. Pero antes de seguir, que la vez que viene vamos a analizar este Midrash que yo hablé la vez pasada. Esperen acá. Vamos a analizar este Midrash que yo hablé hoy junto con algún otro y vamos a seguir analizando los 10 mandamientos nuevamente y quiero la vez que viene detenerme en un tema o la próxima que es que de vuelta, hasta que yo no lo leí, nunca lo había pensado. Entonces no los estoy subestimando a ustedes, estoy hablando de mí. Yo nunca me puse a pensar si los 10 mandamientos son tan importantes porque no los rezamos todos los días. Y después de conocer un poquito la misa o un poquito otras tradiciones, un poco porque de especialista yo nada, entiendo que en ninguna tradición los 10 mandamientos son parte central del rezo diario. Y hoy si es tan importante porque no lo rezamos todos los días. Si es como un mantra, si es un elemento central, si decimos que Occidente, que ese principio, muchos judíos desde la ignorancia dicen, yo no cumplo los preceptos de la tradición judía ni soy religioso, pero los 10 mandamientos lo cumplo. Es lo mismo que se dice en un montón de tradiciones. Y vuelvo a repetir, no es que esté mal eso, pero si es tan central y fuera verdad, ¿por qué no lo repetimos en la misa que dura 25 minutos, 10 minutos o una hora, de acuerdo al culto católico que uno tenga o la simpatía del cura o el tiempo que tenga la congregación con ese cura o el día de la misa que sea o el espacio que el cura dé o el rabino? Pero en ningún lugar de ningún rezo judío están los 10 mandamientos, salvo cuando toca leerlos en la Torá. Y creo que en ningún lugar de la misa, que Enrique me lo había dicho así, y Elena, y están los 10 mandamientos. Salvo que el cura, la lectura de los textos sea que hay que leer. Algo está diciendo esa ausencia. La pregunta es qué. Entonces la vez que viene voy a responder ese Midrash y estos dos temas. Y ¿es posible cumplir? Sí, claro que podemos. A ver, nadie va a cumplir todo siempre. Nadie cumple todo siempre. Pero ser correctos, dignos, honestos y mejorar es la tarea que sí tenemos todos siempre. Siempre me va a faltar, lo voy a decir en lenguaje tanguero del tango, 2 guitas para el mango. Siempre me van a faltar 2 guitas para el mango. Siempre falta un poquito. Pero que siempre me falte no quita, como dice Pirkei Avot, que yo no estoy obligado a continuar la tarea. Nadie la va a terminar, pero yo estoy obligado a continuar la tarea, no a finalizarla. Claro, siempre. Es imposible ser perfecto, ¿eh? Pero, eh, Omar, ¿qué significa acceder a la cámara? Ah, dale. ¿Querés decir algo? Bienvenido. Si no, no lo entiendo. Acceder, yo estoy ahora con cámara y con micrófono y en Facebook también están, que ahí está Elena sola por ahora, pero puede haber, más que puede haber, hay un montón de gente que ve el video y no comenta o que lo... eh, a ver, muy bien. Estoy viendo acá algún mensaje. No, nada. Eh, Ahí está. Bien, la vez que viene vamos a continuar con el análisis de los 10 mandamientos y vamos a analizar temas que para mí son fundamentales en cuanto a qué es la revelación, en qué creemos, por qué creemos. Y
no solamente como judíos. Nuevamente, yo soy rabino y hablo del judaísmo y este es el objetivo de IEDA, pero entiendo que esto trasciende no solo porque va dirigido a no judíos también, sino porque entiendo que es central abrirlo, porque entiendo que así funciona. ¿Sí? Así que bueno, Omar, me escribiste algo, no lo, yo estoy hablando, tal vez vos no lo escuchabas, si no hubiera habido una queja generalizada. Si se escucha mal, yo ni pregunto ya, porque si no me dirían se escucha mal, me llamarían por WhatsApp. Nuevamente, y se los pido, difundan las charlas de los martes, difundan IEDA, promuévanlo en su Zoom, en su WhatsApp, no en los Zoom, en el WhatsApp, en Instagram, en Facebook, a judíos, a no judíos. Entiendo que con muchos errores en cómo comenzamos, es muy bueno el proyecto, estamos haciendo las cosas bien, seguramente no impecable, nos falta mucho, pero difúndanlas, amigos judíos y no judíos. No tienen que convertirse con esto, no tienen que ser socios de la comunidad Pucallpa, no tienen que pertenecer a una iglesia, no tienen, simplemente difundan la actividad de los martes y difundan IEDA en general, que entiendo que es algo que vale la pena trascender, ¿sí? Partiendo de este primer mandamiento que leímos, que es la base de todo, que es yo soy Dios, el que hice algo por vos, que es sacarte de la esclavitud para enseñarte la libertad, para que elijas respetar la ley. Y nos vemos el martes que viene, el sábado que viene, seguramente por este medio desde Mendoza a las 10 de la mañana transmitiremos la tefilá de Shaharit, desde aquí mismo. Así que, y el martes que viene en la misma batihora, en el mismo Vaticanal, como figuraba en la vieja serie de Batman. Un abrazo grande a todos, cuídense, una alegría inmensa que estuvo y está con, no sé si sigue estando, se fue. Me parece que se cansó y no aguantó más. El amigo Jorge Podcarni estuvo un tiempo muy largo con nosotros, se recuperó de un infarto, de una cantidad de cosas cardíacas muy complejas, se está recuperando, cuando entró dijo voy a entrar hasta donde aguante, pero cada vez puede más y que esté bien, que esté vivo y que esté recuperándose es una alegría, así que refuaje más para él, sanación completa y para todos los que tenemos a alguien enfermo o estamos enfermos, sanación completa también. Un abrazo muy grande a todos. Nos vemos la semana próxima y o el sábado. Abrazo.